A través de TVR aquí en tu conexión matinal, y tenemos ahora un tema que esperamos que le interese a muchísima gente, porque vamos a conversar el tema de las pensiones, una situación que realmente es álgida, Giancarlo, en nuestro país, y estamos ahora con un invitado que nos viene a conversar de eso. Así es, bueno, reforma de pensiones o retiro también son temas que están dando vuelta en nuestro país. Hay gente que está a favor, otros en contra, hay muchos motivos y queremos discutir todos ellos. También queremos entender un poco por qué hay un sector que se opone o quizás que quiere otra mirada. Para eso está con nosotros Patrick Poblete, él es director corporativo del Instituto Res Pública. Patrick, bienvenido, ¿cómo estás? Don Giancarlo, don Karim, muy bien, muchas gracias por la invitación. Me parece que es un tema muy interesante y necesario el que vamos a tocar hoy día, así que muy feliz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oiga, Patrick, a ver, es un tema que siempre cuando se discute, yo no sé si cuando se discute tanto en la sociedad, Giancarlo, pero cuando se discute en el Congreso, como da la sensación de lejos que están los dos bandos, derecha e izquierda, siempre súper opuestos, pero no me da la sensación que están discutiendo por mejorar la pensión. Me da la sensación que están discutiendo por aporrearse uno frente al otro, ¿me entiendes? ¿Cómo se da una discusión de pensiones buscando el bien común? Claro. Y no peleando entre los dos bandos. Bueno, primero es un problema que yo creo que lo tenemos en Chile en múltiples temáticas. O sea, sí, no solo la reforma de pensiones o la discusión en esta materia ha sufrido de alguna forma u otra no sé si polarización, pero el enfrentamiento intenso, sin cuartel de las distintas coaliciones políticas. Y ahí siempre está esta discusión respecto a si no será que hay demasiados partidos en el Congreso, entonces poner de acuerdo a 2 es más fácil que poner de acuerdo a 20. Claro. Pero eso es uno de los frentes que nos aqueja en muchas cosas, particularmente en pensiones. Yo creo que las pensiones tienen dos cosas particulares que hacen que sean un debate intenso. Uno, para mejorar las pensiones, en general, quien está en el gobierno tiene que tomar medidas que son poco felices, son poco populares, son medidas duras, que implican restringir económicamente a la ciudadanía. Básicamente aumentar la cotización hoy día en Chile, claro, entre otras cosas. Entonces, para un político cuya popularidad, cuya porción de poder depende del apoyo de la ciudadanía, es muy difícil decirle a la ciudadanía: oiga, usted va a recibir este año cada mes un 1% menos de sueldo, y el que sigue 2, y el que sigue 3, y así sucesivamente. En consecuencia, lo que ha pasado es que en general políticos, coaliciones y gobiernos de lado a lado han chuteado esa discusión. Nosotros sabemos hace más de una década, que cotizar, ahorrar el 10% de nuestros sueldos para poder generar pensiones es muy poco. Hay países que cotizan mucho más, el doble, el triple, algunos países, con matices y otros problemas que pueden tener asociados, pero en general 10% es poco. Entonces, sabemos que tenemos ese problema y en verdad es una discusión que se ha chuteado por las consecuencias que generan, cierto, en términos de popularidad. Y lo segundo es que efectivamente que es un tema en el que los distintos sectores políticos, pienso que abordan la temática desde su identidad más profunda, en términos de lo que hace que una persona, un político o una persona esté en una idea, en una ideología y no en otra. Entonces, efectivamente, al final es difícil llegar a un punto en el que uno de los dos bandos no sienta que perdió, pero Patrick, que lo vencieron. Pero, o sea, matemáticamente, si yo junto más plata durante mi vida, voy a tener mucha más plata ahorrada. Eso es lógico, ¿no? Es lógico. Pero hoy los sueldos no suben, pero sí sube la luz, se sube el transporte, se sube el pan. Entonces es más difícil guardar ese más del 10% que ahorramos. De pronto la discusión, ¿por qué no se enfoca a lo mejor en cómo resolver que ese poquito que tenemos, poder hacerlo más productivo y poder generar más lucas? O buscar otra fórmula, mirar para afuera, a otros países, decir, ¿sabéis que aquí lo hacen así? Chuta, es que lo que hace es que ellos desembolsan el 30 y nosotros el 10. Bueno, veamos una fórmula que podamos usar en este país. Pero hoy día la conversación es esa: ¿quién gana o quién pierde? ¿No? O sea, nadie quiere mejorarla finalmente, eso es lo que uno ve como ciudadano. Yo pienso que, legítimamente yo pienso que hay
en todos los sectores de la política personas que quieren mejorar las pensiones. El tema es que sus lecturas de cómo pienso que se mejoran o qué cosa tiene que cambiar son muy distintas. De hecho, son incompatibles. Entonces ahí es donde comienza la guerra y uno empieza a ver las declaraciones de los parlamentarios y ustedes quieren destruir el sistema y ustedes quieren destruir las pensiones y así un vaivén. Pero si uno va efectivamente a la evidencia y va a los números, lo que ha hecho Chile en las pensiones con lo que en el fondo los chilenos cotizan es algo que es bien notable en el mundo. Claro, con lo poco. Con lo poco que cotizamos es bien notable en el mundo. Y si uno quisiera mirar hacia afuera, efectivamente hay una serie de índices que miden los sistemas de pensiones, los comparan, y Chile está en la tabla alta. Chile está en esos índices que describen el funcionamiento del sistema de pensiones, Chile está bien evaluado. No se saca un 7, pero se saca un 6.5. Entonces, ¿podemos mejorar? Sí, hay cosas que podemos mejorar. Tenemos problemas, por ejemplo, en cuánto han ahorrado los hombres y las mujeres. En general, los hombres tienen más tiempo ahorrado, las mujeres tienen más lagunas, las mujeres se jubilan antes, cosa que eso no tiene tanto sentido cuando la expectativa de vida de las mujeres es mayor. Entonces, las mujeres tienen más lagunas, trabajan menos hasta menos edad y luego tienen que vivir más años de su pensión, tienen que vivir más años dependiendo de la pensión y además tienen una esperanza de vida más alta. Entonces, esas son algunas cosas que el mundo nos ha dicho, ojo con esto. Pero lo que uno ve es que esto es un problema en distintos países. Grecia tuvo un problema muy complicado de deuda pública por las pensiones, y eso les genera una crisis económica. España tiene una deuda muy significativa. Italia tiene una deuda pública también que está muy vinculada a su sistema de pensiones. El mundo tiene problemas en materia de pensiones porque en general la población está envejeciendo más que la pirámide está dando vuelta. O sea, hay más personas mayores que personas jóvenes. Y en consecuencia el mundo está tratando de resolver este problema. Y lo que han hecho, lo que se ha hecho en el mundo es, entre otras cosas, mirar lo que hizo Chile. Otros países no tenían lo que nosotros tenemos en términos de capitalización individual, en términos de que las personas ahorren y tengan una cuenta individual y que puedan ver cómo va su ahorro, y han ido incorporando un porcentaje de eso. Y en general el mundo está arrancando otras cosas, no sé, por ejemplo el sistema de reparto y esas fórmulas, y yo creo que el paso que hizo Chile bueno, uno tiene que ir construyendo y sumando pilares, y el paso de sumar la PGU es uno de los grandes saltos y una de las mejores cosas que se pueden hacer. No hay tantas otras alternativas sobre la mesa. Entonces la verdad es que lo cierto es que el mundo ha estado mirando más el sistema de pensiones chileno, el sistema de pensiones siendo perfectible, teniendo márgenes significativos de cosas que podemos arreglar, funciona en general bien, y el gran problema en general son los sueldos. Está en el mundo laboral, está en el hecho de que tenemos una baja formalidad, hay muchas personas que hoy día trabajan en la informalidad, que los sueldos hace mucho rato que están estancados, y efectivamente si las personas no tienen un sueldo más alto, difícilmente van a poder ahorrar más. Claro. Si en el fondo yo no tengo resuelto el día a día, bueno, ¿cómo quieren que luego me preocupe de 40 años más? Claro. Y es muy razonable esa dicotomía, ese problema con el que tiene que lidiar la ciudadanía. Ahora, ¿se va a llegar finalmente, crees tú, a una solución? Porque si bien es cierto, las pensiones en Chile son bajas, Bachelet comenzó con el tema del aumento, pero Piñera lo incrementó. Digamos, lo estoy diciendo como dos personas que representan al sector derecha o izquierda. Sin embargo, hoy el paso que quiere dar el presidente Boric, en este caso, está entrampado en el Congreso porque algunos dicen es bueno el reparto, otros dicen es malo el reparto, etcétera, etcétera. Pero el paso sí se tiene, los deseos de hacer. Ahora, lo que no se sabe es cómo hacerlo. Pero yo veo que ambos sectores quieren hacerlo. Claro. Pero la diferencia es el cómo. ¿Cuál, según tú, es el mejor modo? ¿El reparto o el yo solo? Bueno, es que hay varias cosas. Lo primero es que hay acuerdo en que hay que aumentar la cotización. Hoy día la discusión no es, es que no hay que aumentar un 6%. O sea, eso más o menos estamos todos de acuerdo porque 10% es poco. Y eso hay que hacerlo de a poquito, ¿cierto? Para que el impacto no sea grande, pero en eso hay acuerdo. Evidentemente hay un acuerdo de que tenemos un problema de pensiones y eso es una prioridad. Probablemente después de seguridad y materia como económica, pensiones está ahí dando vuelta. Y en materia de qué tenemos que hacer, la verdad es que hoy día está un poco entrampado porque hay, en el fondo, el oficialismo te plantea que su reforma no tiene reparto y que tiene algunos elementos, algunos mecanismos, varios mecanismos dentro de cómo se va a destinar ese 6%, y la oposición te dice, ojo que esto es reparto. Entonces, hoy día de alguna forma u otra son muy pocos los actores en el debate que defienden un sistema de reparto, en razón de que no es sostenible. Tiene un problema práctico, que es que a medida que la ciudadanía envejece, no hay forma de mantenerlo. La lógica del reparto es, yo hoy trabajo, me pagan mi sueldo a fin de mes,
Y la cotización que hoy día se va a mi cuenta individual, ¿cierto? Y se va ahorrando e invirtiendo, en lugar de que ocurra eso con ella, en un sistema puro, sin en el fondo, lo más sencillo y más directo de reparto, lo que se hace es que ese 10% se va a un fondo común, se recauda el de todos los trabajadores activos, ese fondo común se divide y se reparte a las personas que en ese momento necesitan una pensión. Claro. Entonces, el sueldo del trabajador activo paga ese mes o el mes siguiente, pero en el fondo en el corto plazo, la jubilación de la persona que está ya pensionada. Y eso en el fondo tiene un problema, que el problema práctico es que a la medida que hay más pensionados y hay menos personas activas, eso es insostenible. Al final tienes que sacar el 50, el 70% del sueldo de un trabajador para pagar una pensión cada vez más baja, porque cada vez son más las personas que están pensionadas. Claro. Pero además hay un problema como de concepción que no es práctico, porque si tuviéramos tuviéramos una tasa de natalidad más alta, tuviéramos una pirámide que no se haya invertido tanto, aún así hay un problema como de justicia, hay un problema práctico en su concepción, que es que la lógica es que tú te ganas el derecho a que otro te pague la pensión. O sea, ¿por qué yo como trabajador activo le pago la pensión a una tercera persona para que luego venga otra generación y me pague la pensión a mí? Ajá. Y eso, claro, en términos de materia de política pública, podría llegar a ser sostenible si hay suficiente la relación de trabajadores y personas pensionadas. Pero lo cierto es que se parece mucho a la lógica piramidal. Claro. La lógica piramidal es, oye, yo pongo una cuota y luego viene otro que me pone una cuota a mí. Claro. Y las lógicas piramidales tienen un problema, y en Chile incluso son un delito, en el fondo de una estafa, en razón de que eventualmente a alguien no le devuelve la plata, porque hay un último en la fila al que no le llega la plata de vuelta. O sea, en el sistema piramidal, el sistema Ponzi, los que ganan son los que están en la punta de la pirámide, que son los primeros. Claro. Y obviamente que si no ingresa la fuerza de ventas abajo, en este caso los cotizantes, si no hay recambio, ellos no van a ganar sus cotizaciones en este caso. Pero, ¿y el sistema mixto también es insostenible o no? ¿Es posible poner esta mezcla? Por cierto, y Chile tiene un sistema que es mixto, uno podría hacerlo más mixto aún. Ajá. Pero hoy día hay muchas personas cuya pensión se compone en mayor medida por la PGU, que la plata que recibe la PGU es más que la que ahorró del sistema por la AFP. Claro. Entonces, eso es una señal clara de que en Chile tenemos un sistema mixto. Tú ahorras y además el Estado, que es una cuestión muy importante, la PGU es un sistema que no es reparto, porque no está indexado, no depende del sueldo de los trabajadores, sino que depende de impuestos generales. Se manda, el presidente manda un proyecto de presupuesto, el Congreso lo aprueba, ¿cierto? Y en noviembre a final de noviembre sabemos cuánta plata hay para el año siguiente en PGU. Entonces, Chile tiene un sistema mixto. El problema de pensiones probablemente se enfrió un poco en razón de que tenemos PGU. Además hay una patita voluntaria que es muy chiquita, pero que existe. Y uno podría avanzar a herramientas, no sé, de apoyo, ¿cierto? Esto que se llama la ley de la marraqueta, que en el fondo cuando tú empiezas a trabajar o cuando tú naces hay un aporte en tu cuenta, entonces juntas más años de interés. Hay fórmulas que se pueden ir haciendo, ir tomando y adoptando para robustecer ambas cosas, la PGU, el ahorro individual y quizás suples que se pueden ir poniendo. Pero esas fórmulas mixtas, en el fondo, es importante que no consideren mecanismos de reparto. En mi opinión, creo que cuando uno introduce este mecanismo, esta fórmula, que no es única, que hay alternativas como las que ya tiene Chile y que tenemos experiencia en términos de que sabemos que funciona y que genera un impacto positivo, estas fórmulas en sencillo no son sostenibles y nos pueden meter en un gran problema, como ya otros países se han metido en experiencia de pensiones, y es una mochila intergeneracional. O sea, nosotros tomamos la decisión y luego en 20 años más los hijos, los nietos son los que sufren. Sí, van a seguir sufriendo las consecuencias de esa decisión de hacer insostenible un sistema de pensiones. Ok. Oye, ya tenemos casi que irnos. Solo dime una cosa lo más cortito posible. ¿Es viable que haya un nuevo retiro de AFP? Políticamente vimos un rechazo en la comisión. No pasó la primera instancia, que era la comisión. Entonces se ve poco factible en el corto plazo. Sí, pero económicamente es posible. No, económicamente, a ver, si lo aprueban puede pasar, y la plata está en la AFP y los fondos de pensión de los chilenos. El tema es que las consecuencias de aquello serían bien catastróficas. Chile tiene problemas de inflación, tiene problemas hoy día es casi imposible pedir un crédito hipotecario, entre otras razones, por las consecuencias de los retiros que ya tuvimos. Así que hay muchas dificultades que viven los chilenos que
hoy y que nacieron en razón de los retiros, sería dramático que nos metiéramos de nuevo en ese camino. Okay. Gracias, Patrick. Bien, Patrick, muchísimas gracias por venir a hablar de estos temas que están ahí, en la parrilla, pues se están quemando ahí en la parrilla, todavía no sale el filete cocido. Pues. No, todavía no. Queda todavía, hay que estar atento a eso. Muchísimas gracias, Patrick. Bien, Patrick. Vamos a hacer una pequeña... Ay, perdón, no íbamos a revisar página web. Mira, yo estoy... verdad, estamos yendo ya, mira. El Instagram, Patrick, perdona, no. Pública. No estábamos arrancando con los fondos de pensión. Ya, ¿qué es lo que hay aquí en el Instagram, Patrick? Nosotros hacemos varias cosas. Tenemos un área importante de la dimensión histórica, ¿cierto? Relevamos personajes históricos, temáticas públicas, nos metemos mucho en el debate público. Entonces, también publicamos estudios. Tenemos un área de salud y bioética. Vamos a hacer la presentación de unos estudios en un par de semanas más, que son bien interesantes sobre listas de espera. También tenemos un área que fiscaliza la labor de los parlamentarios. Entonces, si alguien de repente quiere ver cómo vota su parlamentario, ahí hay una sección de estudios del Observatorio Político Electoral. Y estamos constantemente en términos de historia, recomendando libros y participando del debate. Así que hay harto que ver entonces y leer ahí, pues. Muy invitados a @y-respublica.cl, y en la página está Forum, donde Respublica, R-E-S. R-E-S, la cosa pública en latín. Ya. Y existe esto que es Forum IRP, lo pueden encontrar en la página respublica.cl, y ahí se puede inscribir y le llegan novedades a WhatsApp de forma periódica. Muchísimas gracias Patrick. Gracias por esto. Vamos a la pausa. Ahora sí, nos separamos muy cortito y ya regresamos. Queda mucho más que hablar, que conocer y también que entretenernos aquí en Tu Conexión Matinal. No te separes del 14.1, ya regresamos.